sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aun cuando en la vida cambios suceden, con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tenga que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Hermanos, en este día queremos saludarles a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha regalado la vida, nos ha dado la salud y también nos permite poder llegar hasta sus hogares a través de este programa especial.
Queremos extender una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos que nos ven en todo nuestro territorio, como también saludamos de manera muy especial a aquellos hermanos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Esperamos que la paz de nuestro Dios pueda reinar en nuestros corazones. Ahí donde están, les invitamos a orar. Les invitamos a orar ahí donde usted se encuentra. Nuestro Padre, en esta hora nos acercamos a tu presencia para alabar tu nombre y darte gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Ponemos este programa en tus manos y pedimos que la dirección de tu Espíritu Santo nos acompañe y nos instruya durante esta programación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el momento para que los pequeñitos de la casa se acerquen para que escuchen la historia de este día, titulada La unidad en el cuerpo de Cristo. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio especialmente preparado para ustedes. Aquí entenderemos mejor las enseñanzas de la Biblia y lo que Dios desea para su iglesia a la que tú perteneces. Te invitamos a que estés muy atento para que puedas aprender más del amor de Dios por ti. ¿Qué significa iglesia? La iglesia es la familia de Dios en esta tierra. En la iglesia hay muchas personas diferentes, pero todas trabajan unidas para hablarle al mundo acerca de Jesús. El día de hoy exploraremos el tema sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. Siempre me he preguntado por qué la Biblia compara la iglesia con un cuerpo. Le preguntaré a mi primo Abdi qué piensa él. Abdi, ¿podrías explicarme lo que la Biblia dice? Que aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Claro que sí, Alison. Puedo explicártelo. Tú tienes 2 ojos, 2 orejas y 5 dedos en cada mano y cada pie. También tienes un corazón que hace que la sangre circule por todo tu cuerpo y pulmones para respirar aire. Sería cómico que las orejas dijeran: oigan, estamos aburridas de estar en uno en cada lado de la cabeza. Queremos estar al frente y ver como los ojos. O incluso que los dedos de los pies dijeran: pues miren, nosotros estamos cansados de ir pateando las cosas. Queremos agarrar y soltarlas como los dedos de las manos. Sí, Abdi, sería muy cómico. Nuestro cuerpo no funciona así. Cada una de sus partes es distinta y todos son importantes para que el cuerpo funcione bien. La iglesia también es como un cuerpo. Todas las personas que hay en una iglesia son sus partes y son muy diferentes, como las partes de un cuerpo. Han nacido en muchos países distintos y hablan diversos idiomas. Nacieron en familias distintas, pero cuando se unen a la iglesia de Dios, todos son miembros de una misma gran familia. En la iglesia no importa si eres un chico o una chica, lo que importa de veras es que eres parte de la familia de Dios. Quiere decir que todos somos importantes y todos somos iguales para Dios, porque todos lo amamos y compartimos la misma fe. También creemos que Jesús vino para salvarnos y que volverá para llevarnos al cielo. Por eso tenemos la misma tarea y debemos hablar de Jesús a los demás. Lo has entendido muy bien. Salmos 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos en armonía. Es momento de divertirnos. Observa las 2 imágenes y encuentra las 5 diferencias.
Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de mucha bendición para tu crecimiento espiritual. Te esperamos mañana. Ahora, hermanos, vamos a escuchar este hermoso canto titulado Unidos en Cristo. Hace referencia a la creencia que vamos a estudiar en esta noche, la unidad en el cuerpo de Cristo. Escuchemos. Un solo Dios es nuestro Señor, que vino a este mundo a entregarnos salvación. Gracia y amor fue lo que concedió, y en unidad día a día las almas a Dios a sus pies vendrán. Un solo Dios es nuestro Señor, que vino a este mundo a entregarnos salvación. Gracia y amor fue lo que concedió, y en unidad día a día las almas a Dios a sus pies vendrán. En el cielo Cristo fue a preparar mansiones eternas para ti, y juntos en su amor podemos compartir lo hermoso del mensaje de eterna salvación. Un solo Dios es nuestro Señor, que vino a este mundo a entregarnos salvación. Gracia y amor fue lo que concedió, y en unidad día a día las almas de Dios a sus pies vendrán. Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más queremos invitarles a clamar juntos a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, una vez más en esta noche venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Reconocemos, Dios, que en ti encontramos la fortaleza de los siglos. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
esa sombra que tú nos das, ese abrigo, esa paz, Señor, ese consuelo que nos das en estos momentos, solamente los encontramos en ti. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Probablemente en estos momentos hay familias, oh Dios, que se sienten desprotegidas al haber perdido sus hogares. Te pedimos, oh Dios, para que ellos puedan reconocer en ti su única esperanza. Señor, gracias porque a pesar de todo lo malo que podemos ver y experimentar, tenemos, oh Dios, en ti esa salida y sabemos que tú vas a reponer, Padre, todo lo que estas personas han perdido, porque nunca perdemos cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Señor, en esta hora de prueba en la cual estamos viviendo, por favor, colócanos en el hueco de tu mano para que ahí podamos sentirnos seguros. Gracias por escucharnos una vez más en esta noche. Padre, gracias porque a pesar de la oscuridad que podamos ver en nuestro caminar, yo sé que una luz saldrá que brillará para decirnos: este es el camino, allí seguid. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos a continuación a prestar atención al tema de este día, el cual será presentado por los pastores de la Asociación Central. Escuchemos. Les saludamos en esta hora a cada uno de ustedes, hermanos. Qué alegría es poder estar nuevamente en este programa especial, en esta sección especial titulada En esto creemos. Hoy vamos a estudiar acerca de la creencia número 14, la creencia que nos habla acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que la iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros llamados entre todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación. Las diferencias de raza, de cultura, de educación, de nacionalidad y las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él, los unos con los otros, y debemos de servir y ser servidos sin parcialidad, sin reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras participamos de la misma fe y la misma esperanza y damos a todos un mismo testimonio. Y esta unidad, queridos amigos, tiene sus orígenes en la unicidad de Dios triuno que nos adoptó como hijos suyos. Esto es lo que como adventistas nosotros creemos en esta creencia, la unidad en el cuerpo de Cristo. En cierta oportunidad había un hombre que estaba visitando un manicomio. El enfermero le comenzó a mostrar todos los diversos sectores de aquella casa. Intrigado por la flagrante desproporción que había entre el número de funcionarios y los enfermos que había en ese lugar, allí internos, el visitante le preguntó al enfermero: cuénteme, ¿ustedes no tienen miedo de que los internos se unan y los puedan agredir? Al fin y al cabo, ellos son muchos en número y ustedes son pocos. A lo que el enfermero respondió: no, nadie necesita tener miedo aquí en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque los locos no se unen. Aunque parece chistoso esta anécdota o esta historia, pero eso es una realidad. Pero nosotros somos llamados a estar unidos a través del ministerio de Cristo Jesús. Y queremos nuevamente dar la bienvenida a nuestros compañeros. Está con nosotros el pastor Ever Oliva y sigue con nosotros el pastor Ismael Hernández, el pastor Juan Carlos Díaz y también el pastor Freddy Funes. Y juntos vamos a estudiar esta creencia, la unidad en el cuerpo de Cristo. Queridos compañeros, en la Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 17, nosotros encontramos la oración de intercesión que Jesús desarrolló
justo antes de dar su vida por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y en esa oración Jesús intercede tanto por aquellos que habían creído en Él, como también intercede por los que iban a creer en Él. Y cuando Jesús está intercediendo y está orando, en su oración Jesús tiene en mente la unidad. Entonces yo les pregunto, compañeros, ¿qué tipo de unidad tenía en mente Jesús mientras estaba orando, intercediendo por la humanidad y mientras Él estaba pidiendo la unidad para aquellos que iban a creer en Él? ¿Qué tipo de unidad es la que Jesús tenía en mente? ¿Qué tipo de unidad? A ver si nos ayudan. Juan capítulo 17 presenta una herramienta elemental para la vida cristiana y es la unidad. Pero esa unidad está combinada con un don para todos, que es el amor de Dios. Esa bendición que Dios nos da, utilizándola con la unidad, nos va a ayudar a tener un sentir como el Señor Jesús está diciendo, que sean como tú, Padre, en mí y yo en ti. El Señor espera que también nosotros nos unamos con Él. Al unirnos con Él, entonces vamos a ser uno solo, aún con la diversidad de caracteres de cada persona. Es una bendición que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Muy bien. A citar textualmente lo que dice San Juan 17 y el verso 21, que dice, para que todos sean uno. Y entonces viene el siguiente vocablo que dice, como tú. Y efectivamente lo que citaba el pastor Ismael, que el modelo, nuestro ideal es compararnos en unidad en la manera en que son unidos la deidad. Y en realidad es un desafío, el tema que estamos tocando es un desafío bastante grande, que el pueblo de Dios, su iglesia, el cuerpo de Dios, llegue a ser uno en la medida, en la manera que es uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estudiamos cómo es que ellos se llevan, cómo ellos trabajan, vemos entonces el modelaje para que nosotros como iglesia podamos ser uno. El apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4 presenta entonces los diversos aspectos en los cuales la iglesia o cómo la iglesia debe de ser uno. Porque su pregunta es cómo es entonces que nosotros debemos de ser uno. Jesús ya dijo, Señor, te ruego que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces nuestro punto de comparación es la unidad entre la deidad. Y el apóstol Pablo entonces diluye, ¿verdad? Y lo menciona 7 aspectos. Déjenme mencionar rápidamente para poder discutir y ampliar un poquito más esto. Pablo menciona en Efesios capítulo número 4 y se le llama la séptupla, es decir, los 7 elementos o componentes de la unidad. Y en los versículos número 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces introduce los versículos número 4, los 7 componentes de la unidad. Y comienza a decir un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, y luego entonces concluye con un Dios y Padre. Entonces creo que ahí se mencionan los 7 componentes o elementos en los cuales nosotros como iglesia debiésemos mantener la unidad. Muy bien. Y queridos compañeros, de esos 7 elementos, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Lo que acaba de mencionar el pastor Freddy Funes. Esos 7 elementos que son los que Dios nos ha dejado, ese se le llama la unidad del Espíritu, ¿verdad? El apóstol Pablo la llamó la unidad del Espíritu. O sea, porque tenemos estos elementos que realmente nos unen.
Tal vez si ampliamos un poquito acerca de estos 7 elementos que son básicos en nuestra fe, que son los medios que Dios ha dejado, que el Espíritu Santo nos ha dejado para que mantengamos siempre esa unidad. Tal vez si ampliamos un poquito estos 7 elementos, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en esos 7:1 que menciona la palabra del Señor? Sí, bueno, lo primero que menciona ahí es un cuerpo, ¿verdad? Y quizás para entender un poco mejor eso, nos podemos ir a lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 12, cuando él usa el cuerpo de una manera muy interesante para también hablar de la unidad, ¿verdad? Y aún antes de hablar aún del cuerpo, ¿verdad? Y explicar lo que significa, es importante notar que en cada uno de los aspectos que se mencionan en este capítulo hay un común denominador, que es el Espíritu Santo. Jesús, cuando hizo su oración famosa, de la que ya hicimos referencia, él sabía que estaba por partir en ese momento y que esa obra de unidad la iba a llevar a cabo el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos nosotros que sobresale constantemente de que es el Espíritu Santo el que hace posible la obra, ¿verdad?, de la unidad, y el cuerpo específicamente se usa de una manera para ilustrar de manera muy puntual cómo funciona o debe ser la unidad dentro de la iglesia, porque está hablando Jesús ya para su iglesia, ¿verdad? Entonces se mencionan una serie de órganos del cuerpo y cómo cada órgano del cuerpo, aunque es muy diferente el uno del otro, pero terminan siendo complementarios y terminan siendo una sola unidad, ¿verdad? Y siempre le ilustro esto a los hermanos cuando les pregunto, hermanos, si usted tiene un dolor de muela y usted se puede ir a acostar tranquilo porque ahí que sufra la muela, ¿verdad? El resto del cuerpo está tranquilo porque no es el del problema. Y por supuesto que nadie va a decir eso, ¿verdad? Entonces, se está haciendo referencia, ¿verdad? Con lo del cuerpo a la iglesia como un todo, ¿verdad? Que nosotros debemos de tomar en cuenta que debe haber unidad en el estricto sentido de que debemos de entender que somos una iglesia, debemos de tener unidad como cuerpo, como iglesia. Hay una estructura a la que nosotros debemos de pertenecer. Ya estudiamos en la creencia anterior, ¿verdad?, de que Dios ha levantado una iglesia en este tiempo con un propósito específico. Bueno, nosotros para poder alcanzar esa unidad que Dios pretende que tengamos, debemos de pertenecer justamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Muy bien, gracias Pastor Juan Carlos. Pero también otro componente que nos habla acerca de la fe, la esperanza, de un bautismo, de un Señor. Tal vez si un poquito más ampliamos estos conceptos acerca de uno, ¿verdad? Que son los conceptos que tenemos para que nos puedan unir, o mejor dicho, son los componentes de la unidad del Espíritu. Bien, también nosotros podemos ver, hablando de la fe, ¿verdad? Definitivamente, por la fe dice que nosotros somos salvos en Cristo Jesús, que es la fe realmente la que nos mueve y nos lleva a un objetivo, a nosotros. Imaginémonos como iglesia, como pueblo, como un cuerpo. Si nosotros somos carentes de fe, si no creemos, si no estamos convencidos de realmente quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, y empezamos nosotros a creer en otras cosas, obviamente no estamos unidos en esa fe que nos mueve, en esa fe que nos alimenta, en esa fe que nos lleva realmente a nosotros hacia creer y hacia confiar en Cristo Jesús, porque recordemos, hay cosas que nosotros las podemos ver, que son tangibles, pero las que no podemos ver tienen que nacer por fe. Entonces, el pueblo de Dios debe estar unido en esa fe, y al tomar decisiones, al buscar objetivos dentro de la iglesia como el cuerpo de Cristo, obviamente si no tenemos nosotros esa fe que nos una, entonces tenemos problemas. Y yo quería mencionar algo en Génesis capítulo 11 y el versículo 6. Yo pienso que ahí está la muestra más grande de unidad, y que conste que no es gente que estaba haciendo cosas
con el propósito de agradar a Dios, sino en contra de Dios. Sin embargo, dice que la deidad misma tuvo que bajar del cielo para desunirlo. Y fue en la Torre de Babel, cuando van a construir la Torre de Babel. Y dice que este pueblo, eso dice, eran un solo pueblo. Ellos tenían un mismo lenguaje. Y iban a empezar la obra y nadie los iba a hacer desistir de hacerla. Eso se llama unidad, o sea, tener fe en el objetivo que ellos van a hacer. La fe, por lo tanto, debe ser una de las más grandes unidades, aparte del amor, ¿verdad?, de nuestras más grandes unidades dentro de la iglesia. Pastor Raúl, quisiera intervenir resaltando los elementos que han mencionado nuestros compañeros. El hecho de cuán importante es la unidad, sin salirme mucho de esta sección, pero la unidad tiene mucho poder y Jesucristo lo identificó de esta manera por el hecho de que su última oración, Él pide por la unidad. Entonces, hablaba el pastor Díaz acerca de un cuerpo. En este tiempo necesitamos que la iglesia comprendamos como iglesia que debemos de estar unidos en un cuerpo. Cuando Satanás está intentando llevarnos a otros lugares, sacarnos del cuerpo, ya mencionó el pastor que el cuerpo es una metáfora de la iglesia, donde el cuerpo, así como los diferentes miembros tienen diferentes funciones, de igual manera en la iglesia, que nos mantengamos conectados al cuerpo que es la iglesia. Y ahora hacemos un llamado especial a nuestros miembros para que nos mantengamos dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que no nos disparemos o no nos vayamos para otros lugares. Hablamos también de la unidad de la fe, lo que mencionaba el pastor, es importante, porque si no estamos unidos en la fe, en una misma doctrina, no puede haber unidad. Y en estos momentos históricos, Satanás está insertando diferentes opiniones que se levantan aún dentro de la misma iglesia, promoviendo otras doctrinas, otras nuevas luces según ellos. Entonces debemos de mantenernos unidos en esa fe. Entonces, yo sé que esto es bastante importante que lo hablemos en este momento en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Y se menciona el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el único elemento, el que nos puede dar, el que nos puede unir, es el agente que puede mantener unido a la iglesia. Así es. Sí, pastor. Adelante, pastor Ismael. Debemos de tener presente que el Espíritu Santo no solamente tiene el plan de unir, Él es el que llama a cada persona de cualquier lugar que sea, cualquier raza, cualquier nivel económico. Él es el que trabaja en el corazón de la persona. Y Él es el mismo el que hace nacer el deseo de bautizarse. La persona al bautizar, el Espíritu Santo le va a dar don o dones cuando la persona decide por Cristo, para ponerlos al servicio de la iglesia, para gloria del Señor. Pero también va a mantener la fe en Cristo, depender de Él, confiar en Él, seguir el ejemplo de Él. También va a tener el privilegio de tener a Dios como Padre. Y el Señor Jesús está orando por eso, para que sea uno, así como el Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, el Dios triuno, que así seamos nosotros con Él y aún entre nosotros. Muchas veces las personas se preocupan porque el ser humano actúa así como el cangrejo, cuando están en un barril. Cada uno se agarra del otro y lo tira para abajo, ¿verdad? Nosotros debemos de tener presente que ese no es el Espíritu de Cristo. Ese es el demonio que está tratando de destruir y dañar. Y nosotros debemos de tener presente que el depender del Señor, aún en esas condiciones, la persona puede mantenerse con el Señor buscando hacer lo mejor para la gloria del Señor. Ok, muchas gracias, compañeros. Extraordinario. Recuerden, hermanos, tenemos estos componentes para que ustedes y yo nos mantengamos siempre unidos como iglesia, ¿verdad? Tenemos la fe, la esperanza, la bendita esperanza de ver a Jesús venir por segunda vez. Tenemos a través de un solo bautismo, a través de un solo Dios, ¿verdad? Así que tenemos muchos elementos para que usted y yo podamos siempre mantener esa unidad dentro de la iglesia. Quiero compartir con ustedes un par de textos bíblicos, queridos compañeros, para que luego
podamos contestar una pregunta muy importante. Dice Romanos, el capítulo 15, el versículo 5 y el versículo número 6, nos dice lo siguiente: y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También, 1 Corintios, el capítulo número 1, el versículo número 10, dice lo siguiente, otro llamado del apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y 2 Corintios, capítulo 13, el versículo número 11, sigue llamándonos el apóstol Pablo y nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces la pregunta es la siguiente, queridos compañeros: ¿significa que esto, que los miembros deben tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, las mismas acciones? O sea, la unidad bíblica está hablando de o demanda uniformidad o permite la diversidad. O sea, ¿cómo es que funciona en realidad la unidad bíblica, verdad? Porque el apóstol Pablo nos está llamando a hacer un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma acción. ¿Es eso uniformidad o se permite la diversidad? ¿O cómo es que funciona realmente la unidad bíblica? Adelante, pastor. Sí, gracias, pastor. Y antes de responder a su pregunta, yo quiero aclarar algo que fue antesito, porque esa pregunta sí la hacen constantemente acerca de un solo bautismo, ¿verdad? Hay gente que cree que solo se puede bautizar una sola vez y no más, pero no está hablando de eso. El texto está diciendo que hay una sola forma de bautizar, y es la que nosotros debemos de creer, que es a través del bautismo por inmersión. Porque algunos se preocupan porque de repente dice: yo me bauticé, pero yo me fui al mundo y yo fracasé y yo no sé qué hacer ahora, que quiero volver a la iglesia. Entonces no está hablando ahí del rebautismo, está hablando de una sola forma de bautizar. Eso es lo que nos debe unir como nosotros. Quería aclarar eso. Y volviendo a su pregunta, obviamente que nosotros debemos estar unidos en misión. La misión nos debe unir, pero sí se permite la diversidad. Y el cuerpo es la muestra de ello, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes partes del cuerpo. Tenemos los ojos, tenemos los oídos, tenemos las manos, los pies, y todos trabajan en la misma dirección, el mismo objetivo. Es difícil que usted esté aquí y haya dejado una mano allá de repente en el mercado comprando o algo. Siempre van a andar juntos. Entonces no se puede o no se debe permitir que un hermano decida hacer una cosa y que otro decida hacer otra cosa. No, debemos tener los mismos objetivos como hijos de Dios. La salvación nos une, esa es nuestra meta. Obviamente, aunque tengamos nosotros gente que de repente viene de diferente cultura, gente que tiene otros principios o otras culturas y vienen y nos unimos, pero al final, cuando llegamos a la iglesia, nos unimos como un solo cuerpo y tenemos la misma misión, que es llevar el evangelio y así lograr la salvación. Muy bien. Sí, adelante, pastor. Sí, estaba pensando en las ilustraciones que se presentan en la Biblia acerca de tanto el cuerpo, todos son diferentes, no hay uniformidad ahí. Todos tienen individualidad, cada uno tiene unidad en la diversidad. Lo mismo sucede con la vid. La vid hay ramas, hay hojas, hay tallos, hay variedad. No todos son iguales, pero todos deben de estar conectados para alimentarse en un mismo lugar. Lo mismo sucede con la parte de no solo el cuerpo, no solo la vid, sino también nosotros tenemos oportunidad de ver otras maneras de cómo la iglesia puede participar en unidad. Hay cantidades de ejemplos en la naturaleza, ¿cómo podemos verlo?
pero nosotros debemos de tener presente que nada funciona con individualidad. Todo tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando uno se considera parte del grupo, pero la persona no permite que el Espíritu Santo sea el que dirija el corazón, entonces está con dificultad en la vida cristiana. Así es. Gracias, compañeros. Realmente la unidad es una bendición para la iglesia, ¿no es cierto? Y la iglesia debe de practicar la unidad, porque la unidad hace que los esfuerzos como iglesia sean efectivos. La unidad revela realmente la realidad del reino de Dios, y la unidad realmente nos fortalece como iglesia. Por eso es muy importante la unidad dentro de la iglesia. Ahora, viene una parte muy importante, queridos compañeros, y es ¿qué papel tienen que desempeñar los miembros de la iglesia para hacer realidad lo que estamos hablando en esta hora? ¿Verdad? Viene la parte práctica. Yo como miembro, a nuestros hermanos que nos están viendo en este programa especial, a nuestros hermanos que nos están sintonizando, la pregunta es, ¿qué papel juego yo o qué es lo que yo debo de hacer para fomentar esa unidad dentro de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que me toca desempeñar a mí como creyente, como miembro de la iglesia, para que esto que estamos estudiando de la unidad sea una realidad dentro de la iglesia? Yo quisiera resumir tal vez esta pregunta con el ejemplo de Jesucristo. El texto bíblico dice que Jesús se despojó a sí mismo. Es decir, vemos en Jesús humildad, vemos que Jesús se humilló con un propósito. En el papel de la deidad, que es nuestra comparación de unidad, vemos que cada uno de los diferentes agentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juegan un papel en el plan de salvación, es decir, en el propósito de salvar al ser humano. Y en ese propósito, o con ese fin, cada uno de ellos no busca su gloria propia, sino que siempre ellos buscan la gloria del otro. Entonces usted preguntaba, ¿qué papel juega el miembro? Y puedo resumir entonces que sigamos el ejemplo de Cristo, que seamos humildes, que nos despojemos del egoísmo, que nos despojemos del yo, para que el propósito nuestro sea buscar la gloria de Cristo. En la medida que nosotros busquemos la gloria de Cristo, ensalzar a Cristo, nos acerquemos a Cristo, creo que nos vamos a unir más como miembros. De hecho, el texto bíblico hemos dejado claro que el agente de la unidad es el Espíritu Santo. Entonces, creo que entre más nos acerquemos a Jesús, más nos vinculemos con Cristo, más unida la iglesia va a permanecer. Amén, así es. Ahora, hablando acerca de este tema de la unidad, entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué actitudes de un miembro pueden perjudicar esa unidad? Porque ya hablamos acerca de cómo el miembro puede ayudar a fomentar esa unidad. Pero entonces ahora hablemos desde la parte negativa. ¿Qué actitudes perjudiciales puede tener un miembro de la iglesia y que en vez de fomentar la unidad, lo que hace es más bien fomentar la desunión? O sea, lleva a la desunión, ¿verdad? En vez de la unidad, más bien lo que hace es crear división dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitudes pueden ser perjudiciales de un hermano para, en vez de ayudar a la unidad, más bien dividir la iglesia? Quisiera contribuir un poco en esa pregunta. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, Pablo menciona algo bien interesante, ¿verdad? Le dice a los corintios en ese momento, ¿verdad?, de que debiendo ya haber sido maduros, debiendo ya haber alcanzado la unidad, todavía no la tienen. Y él da las razones por las cuales no han llegado a esa unidad. Y él dice que todavía son carnales. Miremos eso como un problema serio. Cuando todavía hay pecado, ¿verdad?, de alguna manera que lo consentimos, nunca vamos a poder lograr ver unidad dentro de la iglesia. Pero continúa diciendo Pablo,
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces estas tres cosas, los celos, las contiendas, las disensiones, en otras partes él menciona otro tipo de actitudes, ¿verdad? Atentan contra la unidad de la iglesia. Por lo tanto, lo que el pastor mencionó con la famosa cita de que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haciendo alusión a la humildad, debemos de nosotros procurar en ningún momento de que estas actitudes se manifiesten en nuestra vida, para que tampoco se vean reflejadas en la iglesia. Algo muy importante también acerca de la unidad es que cómo nos perciben los demás afuera, o el impacto que podemos nosotros causar como iglesia con el evangelio, se va a dar más en lo que perciben como unidad de la iglesia, más que el mensaje que predicamos. La gente está deseosa de encontrar una comunidad donde hay amor, donde hay comprensión, donde se puede ver que aunque somos diferentes en muchos sentidos, podemos vivir en armonía, más que un mensaje convincente, que lo tenemos definitivamente, pero que muchas veces el mensaje no lleva a llenar esos vacíos en la necesidad de las personas, como tanto el poder reflejar una actitud de unidad, de comprensión y de amor. Así que debemos de evitar estas actitudes, el considerarnos superiores los unos a los otros, el de pensar, como Pablo lo menciona también en 1 Corintios 12, ¿verdad?, de que algún ministerio puede ser superior que el otro. Él aclara claramente, ¿verdad?, el espíritu es el mismo, el que lo da. Por lo tanto, no importa el cargo, la función que desempeñamos dentro de la iglesia, no debemos de sentirnos ni inferiores ni superiores a los demás. Así que estas son unas entre muchas otras cosas que podríamos mencionar que atentan contra la unidad en la iglesia. Amén. Muchas gracias. Y vamos a cerrar esta sección el día de hoy con una pregunta muy importante, hermanos. ¿Qué sucede, o mejor dicho, cómo podemos hacer nosotros como iglesia si dentro de la iglesia hay algún problema, hay alguna división? O sea, compañeros, queridos pastores, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia para mejorar esa unidad en caso de que haya división, en caso de que haya disensión entre los mismos miembros de la iglesia? Pastor, yo pienso en nuestros hermanos y nuestros amigos que llegan a la iglesia. Nuestra actitud como miembro puede manifestar falta de unidad. Mucha gente puede ser menospreciada en la iglesia por sus dones, por sus capacidades, por su condición económica, y eso no muestra unidad en Cristo, muestra el carácter de la persona. Y la oración del Señor Jesús fue que a través de ellos conozcan que yo los envié. No es para que la gente conozca la iglesia, que conozcan a Cristo es. Por lo tanto, ¿qué nosotros podemos hacer? Bueno, debemos de evitar el orgullo, la confianza propia, la suficiencia, pero también debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo. Se necesita que todo el carácter sea suyugado al Señor, porque si no se hace de esa manera, mucha gente se va a ir de la iglesia. Y después decimos, es que no tenía fundamento bíblico, es que no tenía esto. Y muchas veces no es esas cosas. Porque en la escuela, cuando ustedes y yo vamos a la escuela, el maestro da la clase de una manera intelectual, pero él también hace la letra en el pizarrón, haciendo la práctica. Y eso mismo hay que hacer en la iglesia. No solamente se dice, hay que hacerlo también. Porque de lo contrario la gente no va a entender cuál de los dos idiomas va a agarrar. Y la gente quiere que nosotros podamos ayudarlos porque ellos están aprendiendo igual que nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Así es, sin lugar a dudas. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta sección por el día de hoy y solamente quiero recordarles que la unidad de la iglesia por el poder del Espíritu Santo se transforma en un refugio contra los dardos satánicos de la desunión. El principio básico de esa unidad viene, hermanos, cuando ustedes y yo
nos relacionamos de una manera íntima con Cristo Jesús. Por lo tanto, queremos invitarle a cada uno de ustedes a unirnos con el cielo, y en la medida que estemos unidos con el cielo, vamos a estar unidos con nuestros hermanos. Que esa unidad sea una realidad en nuestras iglesias. Que Dios te bendiga en esta hora. Un solo Dios es nuestro Señor, que vino a este mundo a entregarnos salvación. Gracia y amor fue lo que concedió, y en unidad día a día las almas a Dios a sus pies vendrán. Un solo Dios es nuestro Señor, que vino a este mundo a entregarnos salvación. Gracia y amor fue lo que concedió, y en unidad día a día las almas a Dios a sus pies vendrán. En el cielo Cristo fue a preparar mansiones eternas para ti, y juntos en su amor podemos compartir lo hermoso del mensaje de eterna salvación. Un solo Dios es nuestro Señor, que vino a este mundo a entregarnos salvación. Gracia y amor fue lo que concedió, y en unidad día a día las almas de Dios a sus pies vendrán. Oremos, apreciados hermanos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos rogarte que nos ayudes para poder fomentar la unidad dentro de la iglesia. Queremos, oh Dios, estar unidos contigo para también unirnos con nuestros hermanos. Por eso te pedimos para que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas de tal manera que nuestro corazón pueda rebosar de amor y podamos disfrutar con nuestros hermanos, ya que somos una sola familia, comprados con la sangre preciosa de Jesús. Bendícenos, oh Dios, y permite que el mensaje que hemos estudiado en esta noche pueda quedar grabado en nuestra mente y nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y atención en la programación de este día. Les esperamos mañana a las 6 de la tarde.